Tengan muy buenos días, sean todos bienvenidos al Congreso Virtual denominado La Docencia en los Entornos Virtuales de Aprendizaje. Damos la más cordial bienvenida a todo el público que nos está viendo a través de YouTube. Esta mañana tenemos una jornada de diferentes conferencias que serán especialmente dirigidas para docentes de las áreas de ciencias jurídicas. El gremio de ciencias jurídicas en particular para nosotros es especialmente, nos dirigimos a ustedes especialmente por las necesidades particulares de mayor conocimiento para comprender mejor cómo las herramientas virtuales pueden ser un facilitador para la docencia y para las gestiones administrativas. Es por ello que esta mañana vamos a dar inicio con nuestra primera ponencia y para mí es un placer presentar a la conferencista, doctora Karen Lisset Echeverría. Ella, además de ser abogada, tiene un PhD en Derecho de Familia, graduada de España, y con la Universidad Evangélica ha colaborado durante muchos años siendo coordinadora de la maestría de Derecho de Familia. Ha participado en la actualización de planes curriculares y esta mañana estará compartiendo valiosas herramientas y estrategias para el desarrollo de competencias en entornos virtuales de aprendizajes, específicamente en las ciencias jurídicas. Muchas gracias por aceptar la invitación, doctora Karen. Para mí es un placer presentarla. Gracias. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctora Nadia, por sus palabras de bienvenida. Este día, pues vamos a estar durante toda una jornada a través de diferentes conferencistas, vamos a estar compartiendo parte de la experiencia docente en el marco de la educación virtual y también tomando en cuenta el contexto de la pandemia, que quiera si o no influye también en el ejercicio de la labor docente. Bien, yo voy a estar hablando sobre el desarrollo de competencias a través de herramientas virtuales y en este momento voy a proceder a compartir la pantalla. Bien. El contenido sobre el que va a versar la conferencia en estos momentos está relacionado con 4 aspectos. Hablar de competencias genéricas, competencias profesionales y personales genéricas, hablar de competencias específicas, el perfil del profesional especializado, y en ese sentido me voy a referir, por ejemplo, a los profesionales, a los y las profesionales especializados y especializadas en materia de derecho de familia, niñez y adolescencia, que es la labor en la cual yo me desenvuelvo. Y por último, las herramientas virtuales para la formación profesional. Es importante decir que cuando formamos, no solo formamos para que las personas tengan conocimientos, sino que el enfoque por competencias pretende que el ser humano se desenvuelva de manera integral a través de ¿qué? De conocimientos, de habilidades y de actitudes. Entonces, el profesional especializado o la profesional especializada en
la forma en el área jurídica, en el ejercicio jurídico, ya sea especializado en el área penal, en el área constitucional, en el área mercantil y en concreto en la parte especializada de derecho de familia, niñez y adolescencia, pues necesita tener una competencia cognitiva, necesita adquirir habilidades, desarrollar las habilidades, pero también presentar o demostrar actitudes. Entonces, este enfoque por competencias, como les decía anteriormente, engloba conocimientos, es decir, lo que yo sé, las habilidades, lo que sé hacer y las actitudes, lo que hago a través de la demostración, por ejemplo. Entonces, el saber está implicado con la parte cognitiva. El saber hacer es cómo lo hago, cuál es la metodología que ocupo, y el saber estar o el saber hacer es cómo me interrelaciono, cuál es la calidad o de qué manera logro la calidad que espero en los productos que tengo que elaborar o en las acciones o en los actos que tengo que realizar en mi ejercicio profesional. Y luego lo que buscamos es tener un ser íntegro tanto en la parte personal y profesional. Algunas competencias genéricas que son importantes que las personas profesionales en el área del derecho tengan es saber organizar y planificar el tiempo. Esto es muy importante. Pareciera que en la carrera solo nos forman para recibir conocimientos y luego devolver los conocimientos en un examen. Pero el profesional del derecho, la profesional del derecho es mucho más que eso. Tiene que, por ejemplo, organizar reuniones, organizar una agenda, organizar un foro, organizar un evento, porque en el derecho no solo estamos dirigidos y dirigidas a litigar en un juzgado, también podemos realizar otro tipo de actividades en organizaciones internacionales, en organizaciones nacionales de derechos humanos, en específicos en el tema de niñez y adolescencia, por ejemplo, en el tema de familia. Podemos realizar consultorías en las que se van a implicar realizar investigaciones y dentro de las investigaciones aplicar técnicas. Entonces es importante que sepamos organizarnos y que podamos planificar nuestros tiempos, que tengamos la capacidad de comunicarnos oral y escritamente y además hacer uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, sobre todo en este contexto actual en el que venimos saliendo de una cuarentena. Probablemente entremos a una nueva cuarentena y esto no puede obviar el ejercicio de nuestra profesión. Si bien significa limitantes, por ejemplo, en el caso de los litigantes, cuando no está establecido al 100% las videoconferencias en el ámbito judicial y administrativo, pero para los abogadas y abogados que no se dedican solo a la labor de litigar y que tienen que realizar, por ejemplo, consultorías y hacer entregas de productos de consultorías que impliquen actividades específicas vinculadas con otras personas, es importante que sepan usar las tecnologías de la información, por ejemplo, videollamadas, agendar reuniones a través de videollamadas, hacer videoconferencias, por ejemplo, para poder presentar resultados, para poder exponer resultados, o entregar otro tipo de plataformas colaborativas, como vamos a ver más adelante, que funcionan para realizar a nivel virtual la labor que habíamos estado realizando de manera presencial. Es importante que las y los profesionales del derecho tengamos esa capacidad de aprender y actualizarnos completamente, de buscar, procesar y analizar información, además de ser críticos y críticas. Pero hay un aspecto, una competencia específica que es requerida actualmente para el profesional del derecho, y esa es la capacidad creativa o el pensamiento creativo. A los abogados y abogadas a veces nos cuesta salirnos del esquema de lo que dice la ley, por ejemplo, y creemos que algunas y algunos se pueden creer que todo lo que dice la ley es lo que tenemos que hacer, y si la ley dice tal cosa y no hay otro margen de interpretación en la ley, entonces no podemos solucionar un problema. Entonces los abogados y abogadas constantemente estamos solucionando problemas. Entonces necesitamos esta capacidad creativa, un pensamiento creativo para poder brindar nuevas soluciones a los problemas que se van enfrentando. Imaginémonos, por ejemplo, en el caso actual de dar una asesoría para identificar si existen posibles violaciones a derechos para las niñas y niños en el marco de
la pandemia. Obviamente la Ley de Protección Integral no regulaba el tema de una pandemia, no lo dice específicamente. Entonces debemos de tener un pensamiento creativo y analítico para poder identificar si existen violaciones a derechos. Pero esa es una competencia. El análisis, el identificar es una competencia que debe de tener el profesional de las ciencias jurídicas, además de tener ética profesional. En específico en las competencias de derecho, porque anteriormente me estaba refiriendo a competencias generales. En las específicas del derecho que debemos de tener las abogadas y abogados, debemos de partir de debates desde perspectivas jurídicas. Debemos debatir, debemos de estar constantemente debatiendo, porque no hay una verdad específica, por así decirlo. No hay una verdad absoluta en el derecho. Hay muchas interpretaciones y las interpretaciones pueden ser válidas. No necesariamente la interpretación de A, por ejemplo, es la interpretación que va a ser certera en todos los casos. Entonces, en el derecho estamos acostumbradas a debatir, a cuestionar precisamente teorías, posiciones, comentarios. Entonces, es importante que tengamos herramientas en la formación virtual precisamente para poder fomentar este diálogo y este debate en los procesos de formación, sobre todo en el caso de los procesos formativos a nivel de maestría, que son más especializados que en el pregrado. Entonces, necesitamos generar estas herramientas, necesitamos aplicar uso de las tecnologías de la información y la comunicación que lleven a los profesionales y las profesionales que participan en una maestría, en estos casos por la pandemia en ambientes virtuales. Necesitamos crear esas herramientas o facilitar esas herramientas para que se pueda desarrollar la competencia de análisis, para que se pueda desarrollar la competencia de diálogo y la competencia de debate. También es necesario fomentar la investigación. De hecho, por ejemplo, lo podemos hacer a través de repositorios virtuales, bibliotecas virtuales, de universidades, por ejemplo, con las que cuenta, por ejemplo, la Universidad Evangélica u otras universidades de otros países. El saber que podemos tener acceso a revistas electrónicas cuyo contenido está disponible y público para cualquier persona que se encuentran en otras universidades de otros países, por ejemplo, en España, por ejemplo, en Argentina, que digamos que son fuentes que ocupamos generalmente en el área del derecho de familia, niñez y adolescencia. Entonces, fomentar siempre esta investigación y a colaborar para que las personas puedan desarrollar la habilidad de investigar, incluso poder discriminar dentro de la investigación cuál es aquella información que es más relevante para el trabajo que estoy realizando. La capacidad de redactar textos y expresarse luego de hacer la investigación, cómo compilo la información, cómo la proceso y luego cómo la redacto para que cualquier persona pueda comprenderme, cómo utilizar también el lenguaje técnico. Además, como les decía, de ser profesionales que en la labor y en el desempeño seamos integrales y seamos leales. Entonces, el perfil profesional especializado en específico para el derecho de familia, niñez y adolescencia o para profesionales que quieran formarse en estas áreas implica que sepa analizar y reflexionar, como lo decía anteriormente, que tenga un pensamiento crítico constructivo que promueva y defienda los derechos y garantías de las personas que conforman la familia. Y esto implica también que apliquen conocimientos, valga la redundancia, que apliquen conocimientos, por ejemplo, como los enfoques, enfoque de género, enfoque de derechos humanos, enfoque inclusivo, que apliquen principios, por ejemplo, de interés superior en materia de niñez y de adolescencia, debida diligencia, también son importantes que sean aplicados en el ejercicio profesional. Pero esa es como la parte cognitiva, cómo lo aplico, cómo lo hago, cómo el docente o la docente puede propiciar que se desarrolle la competencia en los ambientes virtuales. Si lo que queremos, por ejemplo, que los profesionales sepan de conceptos y teorías doctrinarias, si queremos que interpreten y analicen la normativa jurídica familiar, si queremos, por ejemplo, que sean mediadores y conciliadores en conflictos familiares o que realicen investigaciones jurídicas, tenemos que enseñarles precisamente a hacer eso
cómo hago una investigación, cómo la realizo en el marco de los ambientes virtuales. Esto requiere también la orientación de la persona docente en el momento, porque el docente, el tutor virtual o el docente virtual no puede estar aislado, no puede estar divorciado, por así decirlo, de los profesionales y las profesionales a quienes va orientando, a quienes está formando. Debe de estar en un continuo seguimiento, debe de estar en un continuo acompañamiento, sobre todo en el marco virtual, donde la comunicación, por así decirlo, o el contexto es bastante frío. De hecho, esta expresión de frialdad es descrita por algunas personas o por muchas personas que se inscriben en cursos virtuales cuando quien facilita, cuando quien está formando no hace un seguimiento y no acompaña precisamente a las personas profesionales a quienes se está formando. Entonces, ¿cómo podemos esperar desarrollar competencias como las que les acabo de mencionar si no hay un acompañamiento, si no hay un seguimiento? Tanto como cuando en la fase presencial hacemos un acompañamiento y seguimiento, es exactamente lo mismo en la parte virtual y es aún más reforzada, precisamente porque no se tiene contacto presencial con las demás personas y todo está a nivel virtual. Necesitamos estar pendientes, acompañando y que las personas que se están formando sientan la presencia, se sientan acompañadas, se sientan orientadas, se sientan animadas por parte de los y las docentes. Entonces, queremos profesionales que sean organizados y disciplinados, que sean acuciosos, que sean analíticos, que sean reflexivos, que sean responsables, que sean propositivos. Entonces, ¿qué herramientas puedo utilizar como profesional que realiza una labor docente en los niveles en específico universitarios? Y acá me refiero no solo en el caso de las maestrías o doctorados, sino también en los diplomados o en los cursos de pregrado en la licenciatura. Si las abogadas y abogados necesitamos debatir y crear esa competencia, porque hay algunas personas que son tímidas también. No todas las abogadas y abogados somos personas que tenemos como una actitud retadora. Hay algunas abogadas y abogados que tienen actitudes o parte de su misma personalidad es ser personas tímidas. Entonces, el debate requiere hasta cierto punto abandonar un poco la timidez y volverse proactiva y, por así decirlo, agresivo, no en un sentido peyorativo, pero sí agresivo para poder fundamentar los argumentos que se están ventilando dentro de un espacio de debate, que es a lo que estamos mayormente acostumbradas y acostumbrados los y las abogadas. Entonces, ¿qué herramienta me puede servir a mí? Por ejemplo, para generar estos espacios de debate, pues los foros. Los foros son herramientas virtuales aplicadas en las plataformas virtuales como Moodle, por ejemplo, importantes en la formación para generar este debate. El foro nos permite no solo debatir a nivel personal o brindar opiniones personales, sino argumentar y brindar opiniones técnicas. Esto también requiere a su vez que las indicaciones en el foro, por ejemplo, que se van a brindar dentro de un campo virtual o de una plataforma virtual sean claras. Las personas profesionales necesitan tener claridad sobre lo que están haciendo. Entonces es importante, o cómo se va a evaluar también la actividad que se va a realizar en un foro de debate y análisis a nivel técnico. Entonces es importante que el foro no solo plantee un caso o una problemática, sino que también las personas sepan qué se está evaluando de manera detallada y cómo se va a evaluar. Otros aspectos que son importantes o herramientas importantes para el desarrollo de las competencias es la búsqueda, por ejemplo, de información, la recopilación de información que puede hacerse a través, como les decía anteriormente, de repositorios institucionales universitarios o repositorios de
revistas científicas en la cual las y los profesionales puedan buscar esta información que necesitan para realizar un trabajo de investigación, y dentro de esos llevar el acompañamiento del o la facilitadora orientando sobre qué información es la que necesita tomar en cuenta. No dejar solos y solas a las personas, sino mostrar, por ejemplo, colaborar asesorando sobre herramientas disponibles a través de bibliotecas virtuales o repositorios virtuales donde se pueda buscar la información, pero no cualquier información. Tenemos que orientar también, o sea, no podemos dejar solo la herramienta virtual que se utilice así por así sin orientar precisamente a las personas profesionales, sobre todo algunas personas que no están acostumbradas a este tipo de ambientes y se pueden sentir perdidas y confusas con tanta información que viene si no se les ha orientado. Entonces es importante, insisto, quiero insistir en esto, que haya una comunicación, y hay herramientas de comunicación precisamente asincrónicas como que son también herramientas virtuales en la formación profesional, por ejemplo el correo electrónico, generalmente en las plataformas de Moodle pueden crearse foros de consultas y dudas para que las personas profesionales puedan plantear las dudas que tienen, o por ejemplo puede haber acceso a la herramienta del chat, por ejemplo, dentro de las plataformas Moodle, o se puede utilizar la aplicación de WhatsApp también, y conformar grupos de trabajo dentro de WhatsApp. Si lo que se quiere, por ejemplo, es dialogar sobre alguna duda en específico. Esa disponibilidad entre correos electrónicos, entre chats, entre mensajes, por ejemplo, de WhatsApp, forman parte también de las herramientas virtuales y deberían de estar disponibles precisamente para que las personas se sientan acompañadas y exista un seguimiento. Puede, por ejemplo, programarse en el caso de los chats en la formación virtual que la persona facilitadora esté disponible de 4 a 6 de la tarde todos los días para recibir consultas, o no quiere utilizarse el chat, entonces se utiliza el foro de consultas y dudas, pero implica que también él o la docente esté revisando continuamente el foro para identificar si hay mensajes de consulta que se pueden evacuar y que estén vinculados, por ejemplo, con las actividades evaluadas. Otra de las herramientas que se utilizan son las videoconferencias, la pizarra electrónica también. Hay algunas aulas virtuales que están configuradas con pizarras donde él o la docente, además de estar proyectando su presentación o su video, puede incluso estar haciendo anotaciones, como si estuviéramos en el aula presencial, pero estamos en el aula virtual. En el tema de videoconferencias o para aplicar competencias o fomentar el desarrollo de competencias, por ejemplo, de trabajo en equipo, es importante tomar en cuenta que hay herramientas como Microsoft Teams, en la cual se pueden crear grupos de trabajo y él o la docente puede estar supervisando y orientando, entrar a las salas de los grupos de trabajo y orientar y supervisar. Por ejemplo, el día de ayer yo estuve no utilizando la plataforma Microsoft Teams, pero estuve con Big Blue Button, que es anexa a Moodle y permite, por ejemplo, crear salas. Entonces teníamos una actividad académica en la maestría y lo que hice fue formar las salas. Había que hacer grupos para luego hacer una simulación de asesoría jurídica en un tema de divorcio. Entonces lo que hice fue crear las salas y puse a 6 personas en la sala 1 y a 6 personas en la sala 2, pero no los abandoné, no les dejé solas dialogando y resolviendo el caso que se les había planteado, sino que constantemente estaba intercambiando entre la sala 1 y la sala 2 para preguntar si había alguna duda, si se necesitaba alguna orientación, si había alguna pregunta, precisamente para que las personas supieran que la docente está ahí y les está acompañando. Después del análisis que realizaron cada grupo en su sala, nos regresamos a la sala principal en el ambiente virtual y comenzamos con la simulación de la asesoría jurídica. Me pareciera que esto podría haber estado lejano en materia de derechos, pero no, o sea, nada está lejano y todo viene. No hay una realidad estática,
sino dinámica en materia de formación y en formación vinculada a profesiones como la del derecho. Entonces, tanto Big Blue Button, anexada al campus virtual en Moodle, como Microsoft Teams permiten precisamente el crear salas para administrar grupos de trabajo y de discusión. También es importante la aplicación de Blogger, por ejemplo. Si no se quiere utilizar las aplicaciones de los foros que vienen nativas en los campus virtuales de Moodle, puede utilizarse la aplicación o la herramienta de Blogger, que es de Google también, que permite, por ejemplo, postear un tema y que los participantes puedan estar comentando sobre el tema y aportar mayor información, porque el punto no es aporto técnicamente, ok, pero ¿qué doy además? ¿Cuál es mi plus? Mi comentario debe de ser técnico, agregar información adicional, porque para eso es el debate también, y además la información que estoy agregando debe de ser de calidad para que esto enriquezca los conocimientos de las demás personas. Entonces, acá es también importante que él o la tutora virtual o la docente virtual esté tutoreando, esté moderando, esté mediando precisamente toda la información que es producida dentro de foros virtuales o de blogs, por ejemplo, en el caso de que se utilizara la herramienta de Blogger. También está Google Drive, que permite realizar trabajo colaborativo, permite estar compartiendo un documento y que múltiples personas, 4 o 5 personas que estén trabajando en el documento al mismo tiempo. Tiene una parte de chat también que permite que se puedan estar intercambiando información. Últimamente Google ha habilitado la aplicación Meet también para hacer videoconferencias, como estas, por ejemplo, que están siendo proyectadas a través de YouTube Live y entiendo que también en Facebook Live, que están enlazadas. Entonces, no hay límites precisamente para poder realizar una videoconferencia, para poder transmitir o querer compartir aportes. En estos momentos, por ejemplo, en el que se hace este congreso en el marco de la celebración del Día del Maestro y de la Maestra, estamos a través de la plataforma de Zoom. Yo estoy utilizando Zoom, aunque estamos proyectando a YouTube y a Facebook Live. Y estamos hablando de contenidos técnicos, contenidos de formación que son accesibles a cualquier persona que venga e ingrese precisamente a estas conferencias. Entonces, Zoom también puede utilizarse para las clases virtuales. No necesariamente solo las aplicaciones de Big Blue Button, que son parte de los campos virtuales de Moodle, sino que también puede utilizarse Zoom para las videoconferencias, para realizar foros, para realizar reuniones, para realizar, por ejemplo, una asesoría y orientar a las personas. Para hacer consultas, por ejemplo, a veces en el ejercicio profesional, las personas, las abogadas y los abogados tienen que realizar una reunión con su cliente. Puede utilizar la plataforma Zoom y poner una agenda precisamente, proyectar la información, compartir como si fuera en presencial, pero está en virtual. Claro, esto implica también que la persona tenga habilidades de uso de las plataformas, por ejemplo, de Zoom, saber cómo compartir una pantalla, saber cómo transmitir un mensaje, por ejemplo, que sea clave para su cliente o que sea clave también para las organizaciones con las que está trabajando o incluso para el público al que se está dirigiendo. O, por ejemplo, si tiene que realizar un grupo focal, también lo puede hacer por Zoom, porque permite que existan otros usuarios que puedan conectarse también vía un enlace y realizar esta técnica, por ejemplo, de investigación, un grupo focal o una entrevista grupal a través de un cuestionario. Entonces, estas herramientas virtuales sirven precisamente para el ejercicio profesional, pero también las y los docentes debemos de promover que dentro de las aulas virtuales, las y los profesionales puedan realizar precisamente estos ejercicios que pronto podrán ser aplicados en la vida profesional. Dentro de la experiencia, por ejemplo, de la maestría en Derecho de Familia de la Universidad Evangélica y como parte de formar precisamente las competencias de las profesionales que participan en específico en la asignatura de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, realizamos foros virtuales de análisis y debate técnico, pero también realizamos
foros o conferencias dirigidos a la población, a la sociedad. El que últimamente hemos realizado se denominaba Reflexiones sobre la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia hacia la nueva normalidad post-cuarentena, que implicó que las y los profesionales elaboraran, aplicaran la competencia primero de investigación, porque tenían asignado un tema, entonces tenían que aplicar la competencia o desarrollar la competencia de investigación, la competencia de procesamiento y de redacción del texto que luego iba a ser compartido, pero no se les dejó solas y solos, sino que mientras ellas y ellos estaban elaborando este ensayo, porque se hizo a través de un ensayo, investigando, seleccionando, procesando y redactando la información que iba a servir para compartirla a través del foro virtual, ensayamos a la vez. Y para ensayar cómo iban a ser las intervenciones, utilizamos la herramienta virtual de Zoom. Entonces nos reunimos 2 veces con cada una de las personas que iba a ser panelista en este foro y ensayamos. Yo veía la presentación, les escuchaba, les llevaba los tiempos, porque en un foro hay tiempos determinados para las participaciones, entonces llevábamos los tiempos e íbamos intercambiando información de tal manera de que ellas y ellos no se sintieran abandonadas y abandonados, sino que hubiera un acompañamiento, por ejemplo, incluso orientar en cosas tan pequeñas como, mire, tienes que compartir la pantalla de esta manera, apague el micrófono cuando no esté hablando, diríjase de esta manera cuando vaya a comenzar su conferencia, forman parte también del desarrollo de habilidades en los contextos virtuales. Entonces quería compartirles precisamente en la imagen de la izquierda, que es cuando va comenzando el foro, incluso quiero decir de que ese afiche fue elaborado por una de las profesionales de la maestría en Derecho de Familia. Entonces, la habilidad, por ejemplo, de diseñar un afiche que pareciera que no tiene nada que ver con los abogados y las abogadas, es una habilidad que es propia de ser impulsada en los procesos formativos. Entonces, esta profesional que forma parte de la maestría en Derecho de Familia, elabora el afiche, se encarga de coordinar, porque esto fue un trabajo de equipo, se encarga de coordinar precisamente con las demás panelistas para determinar la información que va a ir adentro del afiche, los colores, por ejemplo, el generar el enlace de Zoom. Todo lo que pareciera que fue tan fácil, solo que la población estuviera viendo, visualizando y participando en el foro virtual, pero todo lo que había detrás para hacer realidad ese foro virtual implicaba también el desarrollo de competencias de organización, de trabajo en equipo, de liderazgo, de proactividad, de investigación, de comunicación oral y comunicación escrita, porque incluso en los ensayos que estuvimos haciendo para estos foros, había como un seguimiento en la parte, hubo de hecho un seguimiento en la parte de cómo me expreso oralmente, qué gestos estoy realizando frente a la cámara y cómo podían ser tomados, por ejemplo, por parte de la población, los gestos que realizamos, la manera en que movemos las manos. Por ejemplo, yo soy alguien que mueve mucho las manos, pero que eso también implica desarrollar y la habilidad de la comunicación, porque esto está muy, el uso de manos, por ejemplo, los gestos que yo realizo, forma parte también de mi comunicación oral dentro de una conferencia, dentro de un congreso, de un foro técnico. Entonces, acá en la segunda imagen podemos ver, me adelanté, podemos ver, por ejemplo, ya a uno de los profesionales que estaba dentro de la conferencia. Si ustedes se fijan, fue una conferencia en la que estuvieron alrededor de 100 personas conectadas y las personas iban comentando y nosotras y nosotros recopilando los comentarios que se hacían para luego dar respuesta precisamente a los comentarios y a las preguntas. Entonces, acá podemos ver cómo el compañero de la maestría ya estaba, después de haber pasado por un proceso de investigación, recopilación de la información, redacción, ensayo de la comunicación verbal y escrita a través de la presentación, cómo después de todos estos pasos anteriores se logra llegar a un producto final en el en vivo del foro virtual que se entrega de manera
con calidad, es decir, todas las exposiciones que se realizaron en ese foro virtual cumplían con la calidad mínima de la maestría en Derecho de Familia y en específico de las competencias que estaban siendo promovidas dentro de la asignatura de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. También es importante que las personas cuando están en la formación virtual tengan espacios que sean acogedores, es decir, aulas virtuales que sean amigables, que tengan la información clara. Como ustedes pueden ver, este es el aula virtual de una de las semanas del curso de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, donde se van compartiendo informaciones, donde se van creando foros, por ejemplo, en el que vamos a ver ahorita, que estamos mostrando, por ejemplo, la visualización anidada, donde se pueden ir viendo, acá está la rúbrica de evaluación del foro, es decir, ellos y ellas saben cómo se va a evaluar los aportes, por ejemplo, de uno de los compañeros, cumpliendo los requisitos que se solicitaban precisamente para la participación, y podemos ver cómo hay una réplica por parte de 2 compañeras más, y estoy hablando ahí solo de uno de los aportes de los profesionales de la maestría en Derecho de Familia. Acá podemos ver que está el árbol de comentarios que se hicieron precisamente en ese foro de análisis y discusión, pero además no solo de entregar las rúbricas, podemos crear precisamente el foro de consultas, como se acaba de ver, y también realizar insertar, por ejemplo, videos donde se encuentren clases pregrabadas. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Bien, entonces, con esto finalizaría mi presentación porque tenía asignado 30 minutos que agoté hace como 10 minutos, es decir, que llevo alrededor de 35 o 40 minutos hablando, pero en específico lo que quiero dejar en la mente de las personas que están visualizando esta conferencia es: para el desarrollo de las competencias necesitamos estas herramientas como les decía, como Google Drive, herramientas como Zoom, herramientas como Blogger, herramientas como YouTube, por ejemplo, pero el dejar en sí las herramientas como los foros, como les decía anteriormente, no van a cumplir su finalidad si él o la docente no está mediando toda la información, orientando, dando un seguimiento y acompañando a las personas. Entonces, esta es realmente nuestra labor como docentes virtuales: orientar, dar un seguimiento y acompañar a las personas que estamos formando, a las personas que estamos dirigiendo precisamente y que necesitamos que desarrollen competencias. No basta solo con escribir en el campus virtual, hay que llevar también a la práctica y que las personas se sientan acompañadas. Bueno, con esto finalizaría mi intervención y quedo pues a la espera de las indicaciones por parte de la Escuela de Posgrados. Creo que tengo que dejar de compartir la pantalla, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Se lo agradecemos. La verdad que para nosotros como Universidad Evangélica es un honor tener este tipo de espacios, de llevarlo a conocer a las demás personas, a todos y todas. La verdad que todo ese tipo de innovaciones que va agarrando, se podría decir, el camino de las leyes en sí, son los que a nosotros como abogados nos está pues asombrando, se podría decir, ya que nosotros quizás como gremios a veces nos hacemos un poquito renuentes ante la tecnología, pero ese tipo de espacios la verdad que nos está agrandando, ¿verdad? Todo ese conocimiento que la verdad pues nos va a ir anudando, ¿verdad? Todo lo que es el conocimiento de nuestras leyes, la verdad que nos va a ir modernizando un poco más de todo el aprendizaje, ya sea en la parte de pregrado, de posgrados, al mismo tiempo pues todo lo que es la parte de abogados, como todos lo conocemos, de ciencias jurídicas, también puede ir ayudando poco a poco. Tenemos un par de preguntas, doctora, y al mismo tiempo vamos a tratar de ver si los compañeros, y al final también de la charla, vamos a tener una encuesta para que puedan ayudarnos a completarla y así mismo poder tratar de ir mejorando poco a poco en lo que son las conferencias, qué tipo de otras conferencias les gustaría que nosotros como Universidad Evangélica pudiéramos tener para ustedes y llevar a cabo, ¿verdad? Para ir mejorando y así al mismo tiempo pues ir aprendiendo poco a poco. Una de las intervenciones que teníamos en la página en YouTube era, y comentaba nuestro amigo César Steve,
Si recomienda que el WhatsApp sea utilizado como una herramienta en chat aplicada a una clase virtual en el caso de monitorear trabajos en grupo, nos menciona el compañero. La herramienta de WhatsApp. Sí, así me dice, recomienda que el WhatsApp sea utilizado como una herramienta en chat aplicada a una clase virtual en el caso de un monitoreo de trabajos en grupo. Creo que si no se está utilizando, me imagino que lo consulta porque no se está utilizando una plataforma Moodle, que la Moodle sí permite realizar precisamente chats sincrónicos y asincrónicos y además generar un foro de consultas y dudas en el seguimiento de actividades. Pienso que si no se cuenta con la plataforma Moodle, puede utilizarse WhatsApp creando un grupo con la clase en la que se vayan dando indicaciones y preguntar, pero creo que sería más propicio utilizar Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque en Microsoft Teams podemos configurar salas en las que puedan estar los grupos trabajando y podemos estarle dando seguimiento. Ahora bien, si no es un seguimiento en vivo, por así decirlo, que las personas están en ese momento elaborando la tarea, sino que se ha dejado, por ejemplo, que la tarea se realice y que se tiene que entregar para la siguiente semana, es decir, para el siguiente sábado, yo podría estar dentro del chat o dentro del grupo de WhatsApp, podría estar consultando todos los días a una hora determinada. Por ejemplo, todos los días a las 9 de la mañana voy a estar consultando por WhatsApp cómo están, en qué estado van las tareas, o por ejemplo podemos destinar un calendario que pueda estar compartido con todas y todos y ahí vayamos viendo el avance, por ejemplo, de las tareas. Podemos hacer como un calendario maestro en el cual las personas puedan ir incorporando a nivel colaborativo, puedan ir incorporando los avances con colores. Por ejemplo, si estamos en rojo vamos muy atrasados, por ejemplo, o si ponen una viñeta de amarillo, vamos avanzando, vamos lento pero seguro, por así decirlo, y si tenemos la de la viñeta verde en el calendario, podemos ir identificando que vamos muy bien y además estamos en proceso de finalizar el producto que será entregado en plataformas virtuales. Entonces, a mí se me ocurre que puede ser, sí, WhatsApp, pero lo más idóneo sería un calendario maestro virtual en el que las compañeras puedan ir incorporando los estados. Puede utilizarse también Google Drive precisamente para elaborar este calendario maestro para que las personas vayan poniendo a través de viñetas en qué estado se encuentra su trabajo. Y WhatsApp puede servir para también dejar mensajes de voz o acordar, por ejemplo, una videoconferencia en Microsoft Teams con los grupos y para preguntar en qué estado se encuentran e ir brindando orientaciones, porque eso permite como entre WhatsApp y Microsoft Teams permite que la persona se sienta más acompañada. El WhatsApp, quiera o no, genera cierta interferencia porque también ahí se están recibiendo llamadas o mensajes de otras personas. En cambio, Microsoft Teams permite generar estas salas, pero además tener la atención focalizada en la reunión y no en otras actividades que pueden estarse desplegando dentro del WhatsApp. Perfecto, muchas gracias, doctora. También tenemos la participación de otra colega. Nos manifiesta y nos pregunta que para usted, ¿qué plataforma gratuita recomienda para trabajar en clases virtuales con grupos de estudiantes? Ya lo habíamos visto en su conferencia y nos daba su comentario. Al mismo tiempo, pues esperamos el tener quizás un poco más de las plataformas que se han ido utilizando. En su experiencia, ¿cuáles serían las plataformas que usted recomendaría? Bien, yo creo que es importante, pueden utilizar Google. Google tiene Meets. Yo no lo he explorado mucho, pero permite hacer videoconferencias y que hayan participantes. Hasta un cierto número de participantes pueden estar en Google Meets para poder hacer una clase virtual. En mi experiencia, utilizar Zoom es muy bueno. De hecho, mis clases por la emergencia de la pandemia en otra universidad tuvimos que hacerlas en Zoom. Quiero decir,
la universidad no estaba preparada. No me refiero a la Universidad Evangélica, me estoy refiriendo a otra universidad. Esta universidad no estaba preparada en el caso de la pandemia para la suspensión de clases y tenía pendiente que se ejecutara un módulo de una preespecialización. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Qué podemos hacer? Estábamos utilizando el campus virtual, se habilitó un campus virtual que nunca se había utilizado en la universidad, lo comencé a trabajar y dije, bueno, clases virtuales, como no me permite hacerlo directamente desde el campus virtual, dije, pues voy a usar esta plataforma que dicen que es Zoom, que es muy buena, y me metí a explorar cómo era la plataforma de Zoom. Y en este grupo, por ejemplo, habíamos como 50 personas. Nos conectábamos 50 personas, 2 horas y media, todos los sábados, a partir de las 5 de la tarde. No, a partir de las 4 de la tarde nos estábamos conectando todos los sábados, 50 personas en el Zoom, y ahí se estaba facilitando la clase. Y es como si fuera presencial, porque yo proyecto la presentación y las personas, hay ciertas normas de etiqueta que tienen que cumplirse dentro de las jornadas virtuales. Entonces ya se sabía, por ejemplo, que solo se iba a activar el micrófono si la persona tenía que hacer un comentario, pero previamente tenía que levantar la mano dentro de la aplicación de Zoom, si no, no se podía dar la palabra y el debate se arma desorden. Entonces, hay ciertas reglas que utilizar en los ambientes virtuales. Yo sí recomiendo Zoom, a mí me ha parecido muy buena la aplicación de Zoom si no está dentro del campus virtual. Ahora, si se trabaja dentro del campus virtual, yo recomiendo fielmente Big Blue Button. Es muy intuitiva y muy fácil de trabajar también, y además enlaza directamente la clase que se está grabando con el campus virtual sin necesidad de descargarla, sino que Big Blue Button lo que hace es que la graba e inserta en el enlace 2 o 3 horas después de procesar todo el video dentro del campus virtual, y entonces la clase ya está disponible para todas y todos. En el caso, por ejemplo, de que se esté utilizando campus virtual pero sin la aplicación de Big Blue Button que está integrada, podemos utilizar Zoom. Entonces grabamos, tenemos la clase en vivo, la grabamos porque Zoom tiene una opción para grabar la clase y que quede para las personas que por A o B motivo no pudieron estar en la clase en vivo, o que, por ejemplo, de ahí en el debate se hablaron tantas cosas y se necesita recordar exactamente de qué iban los argumentos, volvemos a visualizar la clase. Por eso es importante grabarlas. Entonces, la clase virtual a través de Zoom permite grabar, permite interactuar, permite hacer anotaciones también, permite que ellas y ellos puedan ser coanfitriones y puedan también compartir sus pantallas con sus presentaciones. Permite, por ejemplo, que yo les pueda compartir una biblioteca virtual. Cuando comparto toda mi pantalla, por ejemplo, puedo compartir todo mi escritorio en la computadora. Puedo compartir, por ejemplo, o irles orientando para ingresar a la biblioteca de la universidad tal, o a la revista especializada en Derecho de Familia de la universidad tal, y entrar todas y todos y estar ahí visualizando todos los contenidos. Entonces, es importante que se grabe la clase y después puede enlazarse a través de YouTube. Lo que tiene que hacer es descarga el video de Zoom que ya está grabado de la clase en vivo y lo sube a su cuenta de YouTube, y usted decide ahí si usted quiere que el video esté oculto, es decir, solo las personas que usted quiera van a tener acceso a ese video por medio de un enlace que solo usted va a facilitar, o puede querer, por ejemplo, que esté en público disponible para todas las personas. En mi caso, lo que realizo es, si hago clases pregrabadas, porque también hago clases pregrabadas en las maestrías, lo que hago es dejarlas en público, pero las clases virtuales en vivo no recomiendo dejarlas en público. Recomiendo que esas sí estén en privado o en oculto, y solo las y los profesionales que están en una maestría tengan acceso a esos enlaces, porque a veces en los debates de las maestrías se genera información sensible y que puede ser confidencial y debería de quedar solo
en la clase virtual en vivo, solo en nuestra aula virtual y no en otros entornos, ni estar disponible para que otras personas tengan acceso, precisamente por la información sensible que se genera, en específico en materia de niñez y adolescencia. Por ejemplo, cuando hablamos de violaciones de derechos, de violaciones a niñas, violaciones sexuales, abusos, por ejemplo, pueden surgir casos que tengan información sensible y que no se recomienda, por ejemplo, en estos casos, que los videos que se suben a YouTube con las clases grabadas estén públicas. Esas clases virtuales en vivo no sugiero que estén en público. Bueno, Zoom es una, como digo, Microsoft Teams también es otra, y luego Google Teams habrá que darle como más exploración. De hecho, está insertada dentro de Gmail para poder realizar reuniones en vivo e incluso clases. La dificultad con Zoom es que si tienen la cuenta gratuita pueden estar, entiendo, hasta 50 personas conectadas y tiene un tiempo de gracia de 40 minutos, es decir, tiene que desarrollar la clase en 40 minutos. No obstante, no sé de qué depende también de los horarios, porque sí debo de decir que de las 6 clases que yo impartí para esta otra universidad, 3 de ellas estuvieron de corridas en vivo, sin interrupciones, las 2 horas y media. En cambio, en los 3 sábados siguientes, sí ya tuve problema y me cortaba la clase, pero no pasaba nada porque yo creo que aquí es donde viene el interés de las personas que están participando en un curso, porque como estaban tan emocionados y estábamos debatiendo de un tema que aunque yo les decía, ¿saben qué? En 10 segundos se va a cortar, porque ya me avisó Zoom que me va a cortar la reunión en vivo. Aquí tienen el enlace y nos volvemos a conectar. Entonces se desconectaba, por así decirlo, y ellas solo se volvían a meter al enlace y seguíamos como si nada hubiese pasado. Entonces también depende del interés que tengan las personas. No sé si hay otra. Bueno, primero no sé si solventé la duda que usted tiene, y si sigue teniendo dudas puede formularlas en este espacio. Sí. Y no sé si hay otras dudas. Perfecto, doctora, muchas gracias. Sí, esa era, más que todo preguntaba sobre las herramientas gratuitas que tenemos. Es de recordar también que tenemos varias herramientas actualmente que han salido, dada la situación que hemos pasado mundialmente, ¿verdad? Zoom es una, ya tenemos ya las otras que mencionó usted. Cada plataforma pues tiene sus características principales hasta que se puede hacer media vez esté gratuita, ¿verdad? Entonces eso es de aclararlo un poco para todas las personas que están con esa duda. Nosotros la tuvimos en unas conferencias pasadas, si gustan pueden revisarlas también en la página de la universidad. Al mismo tiempo les hemos dejado una encuesta en el chat de YouTube para que nos puedan ayudar pues, respondiéndola, y al mismo tiempo pues con eso nos va ayudando a nosotros para ir viendo qué otros temas podemos retomar. Al mismo tiempo podemos ir viendo en qué podemos ir mejorando poco a poco para nosotros poder ir transformando estas herramientas que nosotros tenemos para ayuda de todos nuestros compañeros. Tenemos otros comentarios, en lo cual María de la Paz Llanes nos dice: excelentes herramientas virtuales para el trabajo de orientación docente. María de la Paz es mi ex jefa, sí. Mercedes Magaña nos comenta: buenos días, interesante temática. Nuestro colega Carlos Fernández Ansora dice: excelente ponencia virtual, saludos doctora. Sí. Al mismo tiempo, pues sabemos que dada la situación, esto nos ha ido a nosotros casi que a modernizarnos, ¿verdad? Casi que a la fuerza. Al mismo tiempo, pues hemos ido aprendiendo poco a poco, ocupando este tipo de herramientas. Toda herramienta necesita, aparte de las instrucciones, necesita también el ir practicando poco a poco, el ir trabajándolas para ir conociendo un poco más hasta dónde podemos llegar con cada herramienta, qué podemos aportar. Pues en el lado de la docencia, doctora Karen actualmente está impartiendo la clase de niñez y adolescencia en la maestría de Derecho de Familia en la Universidad Evangélica. Y ella ha ido practicando poco a poco, como ella lo comentaba, tuvo su ponencia con el grupo de su clase, ¿verdad? Hace unos días también, no sé si estará guardada ya esa. De hecho, ya la tengo disponible en el campus virtual, incluso está enlazada, porque lo que hice fue grabarla desde mi computadora
porque me comentaban que solo iba a estar disponible como 24 horas en Facebook. Entonces la grabé en mi computadora, hice captura de pantalla desde mi computadora y luego ese video captura de pantalla que realizo lo subo a YouTube y lo enlacé con el campo virtual para que estuviera disponible. Está en vivo además, quiero decir, está en público para todas las personas en el canal de YouTube y enlazado en el campo virtual de la maestría, en específico de niñez y adolescencia. Perfecto, ahí estábamos haciendo de una sola vez el anuncio de ese foro. La verdad que estuvo muy interesante, tuvimos muchas participaciones, ya casi una duración de 2 horas, si no me recuerdo, de la ponencia. Tuvimos más de 100 participantes dentro del foro. La verdad que son momentos y situaciones de temas en específico que para nosotros como abogados también nos llena de mucho orgullo el tener este tipo de espacio, verlo, el profesionalismo que cada alumno tiene dentro de la maestría, al mismo tiempo pues la docencia que se les está entregando es una educación de calidad, verdad que se les está impartiendo, y esto es para nosotros como Universidad Evangélica pues es un orgullo, y la verdad que no está de más hacer este tipo de fama, verdad, este foro. De ahí tenemos también el licenciado Luis Alfredo Castellano, nos dicen los organizadores del evento, éxitos y saludos, dice muchísimas gracias a ustedes también. No sé si tendremos otra pregunta por ahí, déjenme revisar las plataformas en las cuales estamos trabajando. Actualmente tenemos 25 espectadores en la página de YouTube. Recuerden que también a las 11 tenemos otra ponencia de otra compañera, de otra colega también, que es docente dentro de nuestra universidad, para que estén pendientes dentro de la misma. Bueno, sin más palabras, doctora, también queremos agradecerle el hecho de su participación dentro de este webinar, y la verdad que le agradecemos mucho por este tema tan interesante que hemos tenido. Queremos hacerle también de su conocimiento este diploma, ¿verdad? Que no se lo podemos hacer presencial, pero sí digital, y se lo haremos llegar con mucho gusto, ¿verdad? En su momento a sus manos, y queremos hacerlo de conocimiento de todas las personas también acá. Vamos a compartir la pantalla y pues como dice, ¿verdad? Actualmente la Universidad Evangélica de El Salvador, a través de la Escuela de Posgrados, otorga el presente diploma de participación a doctora Karen Lisset Echeverría, ¿verdad? Por haber compartido la conferencia virtual Desarrollo de competencias a través de las herramientas virtuales para la formación de profesionales de ciencia jurídica. En el marco del primer congreso virtual de la Escuela de Posgrado, la docencia en los entornos virtuales de aprendizaje, experiencias y proyecciones, dado en San Salvador los 27 días del mes de junio del año 2020. Pues en su momento se le haremos llegar con todo gusto, ¿verdad? A su mano para que lo tenga ahí, lo enmarque y lo ponga en su cuadro, ¿verdad? Okay. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todas las personas que nos han acompañado en este día, tanto por la herramienta de Zoom, así mismo pues la herramienta de YouTube. Se les agradecemos su participación. Como escuela de posgrados, al mismo tiempo también les agradecemos como Universidad Evangélica, seguimos con las puertas abiertas para todos ustedes. En esta situación, en esta pandemia que estamos, no nos detenemos con la educación, seguimos impartiendo educación de calidad para todos ustedes, y cualquier cosita, pues seguimos con las ponencias en este día, tenemos varias, pueden revisarlas en la página de Escuela de Posgrado. Cualquier duda o consulta, si ustedes quieren participar, pueden revisar también la página de Escuela de Posgrado para que puedan estar al pendiente de todas estas demás ponencias que tenemos este día. Sin más que decir, pues damos las gracias a todos. Muchísimas gracias, doctora Karen, se le agradecemos por su ponencia y seguimos trabajando con ustedes poco a poco. Les dejamos el chat siempre en la página de YouTube para que puedan aportarnos sus respuestas, para que así mismo podamos ir mejorando poco a poco en todo este tipo de ponencias que tenemos en la universidad. Muchísimas gracias.